Buenas noches, amigos. Estamos con ustedes otra vez, 9 de enero del año 2013, con golpe, pero no golpe de Estado, golpe de ideas. Golpe de ideas para hoy día tocar un tema sin duda de trascendental importancia para Bolivia, como sociedad, como nación, como Estado, porque no cabe duda que el tema de la hoja de coca es un tema nacional. Es un tema nacional, es un tema internacional, es un tema que ha tenido una trayectoria no solamente en la historia de Bolivia, sino del mundo. A nivel nacional ha sido una preocupación desde hace muchas décadas el tema de los cultivos de hoja de coca. Ha sido un problema el tema de la erradicación. Antes era forzosa, luego fue voluntaria. Ha sido un tema de siempre la discusión del acullico. El acullico es o no es lícito en Bolivia, debe o no ser legal en Bolivia. Es un tema internacional porque en las más altas cumbres del mundo, que son las de Naciones Unidas, en la Convención de Viena del año 1961, posteriormente en la Convención de Viena del año 1988, se trata el tema. Y se trata el tema en el marco de la droga, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Pero allí en medio de eso, como un lunar, aparece el tema de la hoja de coca. Se trata a nivel mundial y tiene expresiones a nivel mundial que a veces nosotros los bolivianos no tomamos conciencia sobre ello. Por ejemplo, el hecho de que una de las más grandes empresas del planeta, una de las más grandes empresas y fortunas del mundo, tenga como componente principal la hoja de coca, es una cosa que a nosotros nos parece natural. Tan natural que inclusive el canciller de la República ha anunciado hace algún tiempo atrás que en Bolivia ya no deberíamos consumir Coca-Cola, porque esa es una expresión de los yanquis. Pero creo que no existe un líquido más esencial en su naturaleza de esta parte del mundo que la Coca-Cola, porque justamente este refresco, que todos los días lo tomamos en Bolivia, en la China, en África y en Estados Unidos, este refresco, la Coca-Cola, tiene como componente principalísimo la hoja de coca que se le exporta desde el Perú para la fábrica de Coca-Cola en Estados Unidos. Tiene otra expresión importantísima en la política mundial hoy día, porque la hoja de coca ha hecho un presidente de una nación independiente. El presidente de Bolivia, don Evo Morales Ayma, es la expresión de la hoja de coca. Si no hubiera sido por la hoja de coca, seguramente hoy día no tendríamos el presidente que tenemos. Ha sido el liderazgo en la lucha por la reivindicación de los cocales del Chapare que ha germinado y ha hecho crecer una figura política de la dimensión que hoy día ha adquirido Evo Morales en el mundo. Evo Morales hoy día ya se entremezcla, es la hoja de coca, es el indigenismo, es el socialismo, pero esencialmente la esencia cuando sacamos de ese político que hoy día hace noticia mundial es la hoja de coca sin duda alguna. Y por supuesto, la hoja de coca ha generado también enormes fortunas en el plano del narcotráfico. Pablo Escobar y toda la mafia que se ha generado en Colombia y en otros países del mundo nacen como consecuencia de la existencia de la hoja de coca. Dicho esto, empezamos el tema. Hoy día nuestro tema es el picheo, sí o no. El boleo que se utiliza como concepto en Santa Cruz, sí o no. La masticación de hoja de coca, que es lo que se utiliza en las convenciones internacionales, sí o no. ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Qué elementos rodean a esta discusión? Que sigue siendo una discusión hoy día, sobre todo porque mañana se decide, el 10, se decide a nivel de la Convención de Viena de Naciones Unidas si es que Bolivia retorna o no retorna como parte de la Convención de Viena del año 1961, país que impugnó esta convención hace 2 años atrás, el 2011, y hoy día pretende volver, pero si tiene impugnaciones el retorno de Bolivia por más de 61 naciones, no volverá. Pero aparentemente hasta esta mañana no había más de 7 países que habían impugnado el retorno de Bolivia y habían impugnado particularmente la masticación de hoja de coca. 7 países mayormente desarrollados del mundo se han opuesto hasta ahora, pero veremos el resultado. Si hay victoria de parte de Bolivia, van a haber festejos y ha anunciado el presidente de la República, festejará este hecho el día jueves en La Paz y en Cochabamba, con grandes concentraciones humanas por una presunta victoria que hasta el momento es lo que espera el gobierno que ocurrirá y veremos todavía, faltan unas horas para dilucidar el resultado de aquello. Dicho esto, empezamos el programa.
Y bueno, tenemos hoy día como invitado un hombre, un profesional, un intelectual tremendamente relevante en la historia de la sociología de Bolivia. Se trata del licenciado Renzo Albrucese. Renzo, estás muy bienvenido al programa, eres nuestro invitado de honor, sabemos de tu trayectoria y además, no solamente como sociólogo, sino una persona que se ha dedicado a estudiar este tema. Tienes un libro publicado al respecto. Estás entre tres personas que te vamos a interrogar, te vamos a cuestionar, vamos a discutir entre nosotros. Empiezo por darte la palabra para que empieces a lanzar una idea central y allí nosotros te brincaremos. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. El tema sin duda es un tema de vital importancia, pero yo creo que hay que tratarlo en diferentes niveles, porque unas son sus connotaciones antropológicas, culturales, otras las económicas y otras las políticas. Y creo que la problemática de la coca tiene muy bien marcados estos límites. Hay una epísteme perversa que está plasmada en la ley 1008. Hay toda una tradición cultural. ¿Por qué dices perversa en la ley 1008? Porque yo pienso lo contrario y vamos a ver si es lo contrario exactamente de lo que tú piensas. Porque la penaliza con criterios que a mi parecer son hasta irrisorios, es decir, técnicamente no puedes portar un tanque de gasolina, porque te cae la ley 1008, estás portando precursores. Y entonces son criterios que probablemente tengan un fin más político que un fin preventivo o de supervisión, etcétera. La ley 1008 transgrede derechos individuales básicos. No, de acuerdo. De hecho, y en verdad, a mí me parece, pero así aberrante, que a cualquiera de nosotros nos pueden detener un camino por llevar 80 litros de gasolina. Es un precursor. De acuerdo. Pero eso es contra la droga, ¿no? Contra la cocaína. La hoja de coca, en realidad, en la ley 1008, en mi opinión por lo menos, y puedo estar tremendamente equivocado y dígamelo si es así, es la primera ley en Bolivia que claramente establece que el consumo de la coca en su forma de masticación como expresión cultural es legal, porque establece un número de hectáreas, 12.000 hectáreas legales para el acullico en Bolivia. Y eso siempre me ha parecido uno de los grandes y trascendentales hechos en la historia de la legislación de la hoja de coca. Esto empezó en el 87 con una discusión muy grande entre el gobierno de Paz Estenssoro de entonces y de la Central Obrera Boliviana y de las federaciones de cocaleros, tanto de Yungas como del Chapare. Todavía no estaba en el escenario Evo Morales. Y en esa negociación se sintió, pero muy, muy fuertemente, ya el surgimiento del movimiento cocalero, el decaimiento del movimiento minero, y asume un liderazgo la Central Obrera Boliviana del brazo de los cocaleros y doblegan, porque ese es el concepto. Yo era parte del gobierno, pero la verdad es que lo doblegan al gobierno para que redacte un documento en el que se diga que en Bolivia existe coca legal, que no toda la coca está dirigida al narcotráfico, que hay coca legal, y ellos exigieron que diga una ley que hay una coca para la masticación. Y eso fue una victoria del movimiento coquero, la primera sin duda. La historia de la coca está llena de estos percances. Hay una bula papal, hay una bula papal que prohibía el consumo durante la colonia, sobre todo en el virreinato del Perú. De manera que desde el punto de vista jurídico esto ha sido una contienda de siglos. Pero no ese es el punto. El punto es que si culturalmente es aceptada, yo estoy plenamente de acuerdo. Es decir, es un atributo cultural, ¿no?, de los pueblos particularmente andinos que debemos respetar. No hay ningún problema. Los inconvenientes surgen, las disyuntivas más que inconvenientes surgen en el momento en que se la asume desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Ahí son las grandes discusiones. Y yo creo que el punto central hoy en día, es político. Es político porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, contigo en el que Evo Morales sea el producto del movimiento cocalero. Evo Morales es el producto del agotamiento del Estado del 52.
Y a propósito de la hoja de coca y de todo el bagaje cultural que simboliza, es capaz de instaurar en el país una matriz histórica diferente. Pero tienes que concordar La que coca sin la es hoja de solamente un coca, elemento. sin la hoja de coca, la dirigencia del Chapare y de Evo Morales no se hubiera dado. Es decir, es la represión contra la hoja de coca, que no es iniciada ni en La Paz ni en Cochabamba, en Washington, ¿no? Con el gobierno de Reagan y los posteriores gobiernos de Estados Unidos, que exigen a Bolivia erradicar un número de hectáreas, y la resistencia se hace en el Chapare, y como toda resistencia genera héroes y genera líderes. Y esa resistencia al gobierno de Reagan y a los gobiernos posteriores de Estados Unidos genera un líder indiscutible, Evo Morales, ¿no? Es eso lo que genera el... Pero la coca pudo haber ingresado en esa estructura histórica como podía haber ingresado cualquier otra cosa. Es que si no hubiera sido la coca, hubiera sido Lechín o su sucesor en la Federación de Mineros. Pero surge la coca como producto de la intromisión norteamericana. O podía haber sido, por ejemplo, la burguesía cruceña con la soya. O pudo haber sido. ¿Cierto? Pero no fue gracias a la coca. El hecho es que hay una matriz histórica que hace posible que la coca se transforme en un protagonista de la historia. Y arrastra a Evo Morales. Claro. La expresión correcta sería: Evo Morales cataliza a través de los cocaleros esa coyuntura. Es el símil de paz extensor y de dirigencia del MNR, ¿no? Nace al calor de la guerra del Chaco. Correcto. O sea, todo hecho de esa naturaleza te genera líderes, ¿no? La guerra del Chaco genera un grupo de personas que crean el MNR. Yo estoy de acuerdo, ¿no? pero no... Y el movimiento cocalero te genera un líder que es Evo Morales. Claro, yo estoy de acuerdo, pero con lo que no coincido contigo es que es la hoja de coca el elemento que organiza el proceso. Es un elemento más que organiza. Probablemente si no hubiera habido hoja de coca, igualmente se hubiera agotado el Estado del 52. Claro, si también no hubiera sido la guerra del Chaco, también se hubiera caído los varones del Estado por cualquier otra razón, porque ya se desgastó el Estado, seguro. Pero la realidad es que en la vida concreta y real fue la guerra del Chaco la que generó aquel movimiento, y en este caso fue la resistencia de los cocaleros que generó este movimiento y este líder, ¿no? No, en eso estoy plenamente de acuerdo. Pero estos elementos que estamos tocando son los que yo creo le dan la importancia política. Ya. Porque en lo cultural a mí me parece absolutamente lícito, y además no es la única cultura en el mundo. Casi todas las culturas en el mundo tienen algún elemento vegetal que sintetiza su cosmología sobre su realidad. En unos fue la amapola y sus derivados, como el opio, en este caso fue la coca, todos tienen. Y en todos los casos es respetable, ¿cierto? De manera que el acuñico como factor cultural no creo que se pueda cuestionar. Lo que sí se puede cuestionar es hacer política de Estado de un elemento cultural que no es el articulador de la cultura nacional. Pero antes hay que tomar en cuenta que sí está cuestionado el tema del acuyico a nivel internacional, ¿no? Si tú te fijas en las convenciones internacionales, especialmente la que ahora está en discusión, la de 1961, justamente es eso lo que está cuestionado, ¿no? O sea, el acuyico, no al acuyico. O sea, y a nivel mundial. A nivel mundial. Para ser bien específicos, hace un momento mencionaron la ley 1008, y estoy de acuerdo con tu acepción primera que es inconstitucional en otros aspectos, especialmente el tema procedimental en cuanto a la presunción muere la presunción de inocencia, pero no estamos hablando de eso, simplemente el tema de la coca. En el tema de la coca, y hago un pequeño paréntesis, la ley 1008 es un poco más beneficiosa inclusive que la convención de 1961. En la ley 1008, y te lo leo porque dice la propia norma cuando hace la lista de estupefacientes, psicotrópicos, etcétera, te dice: se ha tomado como base las listas de estupefacientes y psicotrópicos de las convenciones de estupefacientes de 1961 y la. Mentira, o sea, en general todas, menos la más importante para nosotros, la hoja de coca. Y esto yo no sé si lo sabe la teleaudiencia, y para eso está este programa. En la convención de 1961, en la convención de Viena, en cuanto a la lista de estupefacientes, no solamente habla de la cocaína, habla de la hoja de la coca. O sea, eso es específico. Y le da 25 años para que se quite la masticación. Exacto. Lo cual, o sea, es una cuestión mundial de prohibición de la masticación y de la existencia misma de la hoja de coca. Eso uno dice, el país cómo ha entrado a ello en su momento. Había una reserva, y la reserva implicaba justamente lo que dice Rashid, los 25 años de plazo para teóricamente erradicar
la masticación. Todo, la masticación. Una cultura. Pero realmente toda la coca, ¿no? Porque ya eliminas la parte legal, que la parte legal es este respeto a los... O sea, la intromisión política no la hace el MAS ni Evo Morales, No. la hace la Convención de Viena. Viena. Ellos meten la mano política a esto. No, porque y el momento que yo la creo comunidad que internacional. se equivocan, y eso quiero mostrarle, porque muchas veces toda la gente habla, ¿no? La coca es mala, la coca aquí, la coca allá, y todo el mundo cree, hazme un favor, pásame mis hojas. ¿Vas a pichar? No voy a pichar exactamente, pero vamos a hacer algo que es fundamental. A ver. ¿Sí? Acá tenemos esta parte, no voy a leer en coca exactamente, pero tenemos aquí dos elementos. Primero, acá tienen la hoja de coca, todo el mundo la conoce la hoja de coca, ¿no es verdad? Pero ocurre que la hoja de coca, existen 82 especies de coca, no son ni 3 ni 4. De las 82 especies están divididas en 4 grandes especies. La que tiene mayor cantidad es la guanaco coca, que es la que existe en Bolivia. Hay la truxillense, que está en el Perú. Hay la novogranatense, que está entre Perú y Colombia. Y la ipadi, que se encuentra diseminada en todas partes. Entonces, son 4, de las cuales hay 82 formas de esta hojita. Ahora, cuando en la Convención de Viena, políticamente, yo considero que fue muy errada el tener que haber metido de que queda totalmente prohibido el masticar la hoja de coca. Parece que no se hicieron las investigaciones necesarias y adecuadas para decir cuál de las 82 especies son las que realmente son nocivas para el ser humano. Y al no hacerlo, prohíbe todas. Y al no hacerlo, prohíbe todas, entonces entramos en un conflicto de interés. Porque este es un asunto milenario. O sea, no es un asunto que empieza hace 100 años ni hace 50. Empieza hace 600 años, 500, 600 años atrás. ¿No es verdad? Y es un poco más, seguramente con el tiempo del Incario. Bien. Dentro de este aspecto, cada hoja de coca, cada hojita de coca, contiene 14 alcaloides. O sea, no tiene solamente cocaína, claro. Tiene 14 alcaloides, de los cuales esos 14 alcaloides de esta hoja solamente es el 1.6%. ¿Eso qué significa? Que el 84% de esta hoja son minerales, es humedad, son proteínas, son oligoelementos, etc. O sea, altamente nutritivos. Pero vamos más a fondo. Esta hoja de coca, no todas son para consumo humano. Por ejemplo, la hoja de coca producida en el Chapare es la famosa coca, la Suyupunchu, o también puede ser la Ayucoca, que es la amarilla. ¿Qué significa? Que tienen mucha concentración de alcaloides. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es que deberían haber prohibido unas y no otras. Debería haberse hecho un estudio en 1961 antes de decirte no vas a masticarla. Estoy de acuerdo con que tengamos la connotación con la cocaína. Pero la connotación le existe, porque de hecho existe la alcaloide de la cocaína, sí, y esos estudios mínima, sí se hacen. Pero es igual que cuando tú agarras y dices, la papa es vodka. Ya, pero lo que no es tan igual, ¿verdad? Porque ellos hacen el estudio, o sea, no es que se inventan y la hoja la demonizan. Te ponen inclusive en la propia lista, te voy a ver la lista de estupefacientes de la Convención de 1961. Estoy de acuerdo, hay un montón de hojas de coca, pero hacen, por ejemplo, cogen una, no sé si el promedio no, pero te dicen cuánta cocaína hay. Te dicen, hoja de coca, ¿por qué está prohibida? Y te ponen un equivalente. 1 kilogramo de tintura de hoja de coca que contenga el 0.1% de cocaína, o sea, ya contiene cocaína, es decir, 1 gramo de cocaína debe considerarse equivalente a 200 gramos de hoja de coca. Ya. Eso más o menos son... No, sí, estos son 100 gramos. El doble de eso... Esta cantidad... Es en base a esta cantidad, es donde se han sacado todos los estudios, porque a partir de esto se dice cuántas proteínas se tiene, cuántos minerales se tiene. ¿Pero tú estás a favor o en contra? Estoy a favor de la hoja que sí se puede consumir y totalmente en contra de aquella que no se puede consumir, que es la del Chapare. ¿Por qué? Por el alto contenido de alcaloides y por la forma como tiene la eficacia. Y porque no sirve para la expresión cultural, porque no sirve para masticar. Si no sirve para masticar, no debería ser legal. Pero hay un elemento más, no hay un elemento, la hoja. En realidad todo este tratado se hace ¿para qué? Para no solo el tema de que no se pueda masticar, es lo mínimo, hay un montón de drogas. Tienes una cosa, pues, Roberto. Pero lo que te dicen es... En la convención tú puedes ya te da hasta el tiempo, 25 años pero para ojo, que dejes de pero el problema no es la masticación, lo dicen la cocaína, inclusive la cocaína, vale, inclusive está entre las listas de exclusiones, depende cómo se la plantea.
porque puede ser utilizada para fines medicinales. O sea, en ese caso, la coca del Chapare, que teóricamente no sirve para el consumo humano, sí serviría y sí sería válida o sí sería ilegal. O sea, si quieres sacar Dentro de Bolivia, al dentro tema. de Bolivia, y vamos después del corte a discutir una cosa, es el consumo. Aquí Claro. en Santa Cruz es un tema se ha aumentado. muchísimo, pero lo En- veremos en después Santa del Cruz ha corte. aumentado. Corte, por favor. Es porque estás, pues, estimulado. Bueno, continuamos. El tema es el siguiente, ¿no? Continuamos con esa discusión, me parece bien, pero quiero introducir un nuevo elemento, y es que en Santa Cruz se consideraba Santa Cruz libre de coca, digamos, porque supuestamente la tradición histórica de Santa Cruz no está acompañada del consumo de la hoja de coca. Eso en cuanto a lo histórico en Santa Cruz, o tal vez sí, y tal vez tú tienes alguna luz al respecto, pero hoy día, ¿no? Al margen de cualquier historicismo que haya al respecto, hoy día en Santa Cruz, yo no sé si el mayor consumidor de hoja de coca para el masticado, pero sin duda es uno de los primeros en Bolivia. Es decir, a mi juicio, no sin conocer ninguna estadística al respecto hecha científicamente, tú ves más acullico o boleo en Santa Cruz, lo que se denomina el acullico en Santa Cruz, que en la propia La Paz. Es decir, ¿por qué? Porque ha accedido, ha llegado a niveles sociales de la clase media. Es común ver en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, a los taxistas acullicar. Es común ver a los trabajadores de las empresas, a los todas las obreros. clases sociales En ya está general, en casi Santa todas Cruz. las clases sociales. Mientras que en La Paz, por ejemplo, que es lo que conozco como paseño, está restringido a grupos específicos, digamos, ¿no? Socioeconómicamente Claro, más. no, indígena, originario, campesinos, así, tal cual, ¿no? En las ciudades mucho menos, ¿no? Entonces, claramente no se ve gente acullicando, muy poca gente. Hoy día en el Congreso se ve por lo que decía Renzo, porque ya se ha vuelto un mensaje político, ¿no? Entonces, cuando vas al Congreso, todo el mundo tiene una de estas y están acullicando. Pero esa no es la realidad. De en la hecho, hay sociedad. hasta escupideras hoy en día en el Congreso. con Sí. Valga la paréntesis. aclaración. Sí. Claro. Ahora, mira, el viceministro declaraba en septiembre del año pasado que el 60% de la producción de hoja de coca se destina a Santa Cruz. 60%. 60%. Ya, de, de hecho, de la consumible, Sí, de la consumo. o sea, de los yungas. De sería, los yungas. que correcto. sería la verde. El 60% se destinaba a Santa Cruz. En la misma oportunidad y basado en algunos estudios que hizo el propio gobierno, hay un estudio que se llama el estudio de la hoja de coca, fue un proyecto muy largo, cuyos resultados se espera termine, aunque la investigación ha terminado en 2010, debería entregarse el informe en enero del 2013, ¿Quién se lo hizo? espera. ¿Quién lo está haciendo? El viceministerio de la COP. Según esos resultados, el 85% de la población boliviana acullicaría. Pero esto, si uno se hace la idea, tendríamos que suponer lo mismo para Santa Cruz, Claro. porque no estoy de acuerdo en que Santa Cruz en todos los estratos sociales se acullique. Yo no creo eso. Yo creo que hay una fuerte concentración en la población migrante primero, occidental, que debe ser el fuerte del consumo de la hoja de coca que llega. Y en otros sectores por ampliación. Pero según el gobierno, el 85% de la población boliviana acullica. Esto significa que de cada 10 personas que nosotros encontramos, 8 tendrían que estar acullicando. Y eso es humanamente imposible. No lo vemos 3 de ni nosotros con son las acullicadores. tasas Sí. de adicción al sulfato o a No, la y ojo base. que somos Aquí una población deberíamos joven, hacer, ¿ah? sí. Entonces, jóvenes y niños estuvieran acullicando. Pierde credibilidad el Claro. estudio, ¿no? Sí. Yo Pierde estaba credibilidad, esperando que claro. salga, pero Claro, por no, lo que pierde dices, ya no estoy credibilidad. esperando porque ya Pierde es muy totalmente. político. Bueno, Está pero independientemente de sesgado. eso, voy a permitirme dar un pequeño giro. El programa de hoy es básicamente acullico sí, acullico no. No. Y me voy a permitir mojarme de una vez, porque para ver si todos nos mojamos un poquitín. Ya Yo llueve, francamente estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, la gente tiene que tener la libertad de acullicar cuando quiera. Hace un momento, justo en la pausa, no sé si nos llegaron a escuchar los telespectadores, hablábamos de que si contenía o no tenía cocaína, si eso evidentemente causaría daño a las personas porque estamos hablando de cocaína, ¿no? Francamente, yo creo que las personas tienen que tener
la libertad. Si quieren meterse un balazo, lo podrían hacer. Si quieren consumir, morir lentamente a través de la cocaína, también tienen que tener la libertad de hacerlo. O sea, la coca, si tuviera o si no tuviera, haga daño o no haga daño, porque yo veo que a veces la discusión se centra en que si es dañina, entonces está en la lista de estupefacientes y estamos bien con que sea prohibida. Y si no es dañina, adelante, y nos matamos sacando estudios diciendo que no es dañina. Tiene un poco de cocaína. Pero acá si tomas whisky no es dañino. Es dañino. Es dañino y es legal. Salir, Aquí les voy a mostrar cuál es la realidad de la salir en sociedad. automóvil es dañino. Esto es también, lo sí. que pasa todos los días. Todos los días la gente compra. Esta es la medida que compra la mayoría de la gente. Y lo acompañan con esto que ya está bien industrializado, que es el bicarbonato. ¿Cuál es el problema de la unión de estos dos elementos? Es de que justamente extrae la mayor cantidad de los alcaloides cristalizables, que la mayoría de una hoja se encuentra justamente en la cocaína. Tú estás en contra de la Coyico. Yo estoy en contra de esta forma, Sí, ya estás de en esta contra. forma. ¿Y estás en contra de que la gente consuma whisky? Causa daño. Acabas de fregarse, hermano. No, Causa pero, daño. no, es que Pero hay dos cosas, perdón. Las dos cosas Sí. causan daño. No, es que hay una cosa. Te duele la cabeza, te voy a decir que tomes esto, ¿ya? Pero es diferente si te digo, oye, ya que estamos charlando, métele esto. Es lo mismo El que yo te whisky, diga, ¿quieres hermano, tomar un whisky? No, pero es totalmente diferente. Pero el Ernesto. cigarrillo, hay gente que toma un cigarrillo para entrar al baño. No, o sea, porque pero les da hace cáncer, bien para el entrar al cigarrillo baño. causa Pero tiene cáncer. como Estás 500 elementos. empujando a algo Pero que tiene no como tiene, 500 elementos que no nocivos. tiene una ¿no? cuestión acumulativa. Tengamos en cuenta que todos los elementos cigarrillo. que son adictivos son acumulativos. El El whisky cigarrillo tiene es nicotina y acumulativo. muchas más, sí. El cigarrillo es acumulativo. acumulativo. Claro. La coca es acumulativa también. Por supuesto. ¿Y por qué no Entonces, puede tener la ¿cómo misma vas a condición que poderle el dar a cigarrillo y una el whisky? persona? Es que hay un elemento, no confundas con algo que tienes que consumir al día, ¿sí? Con algo que sabes que potencialmente es igual que si te digo, consumir esto no es lo mismo que consumir de esto, ¿sí? 100 miligramos de cocaína, no es lo mismo. Porque para tener 100 miligramos de cocaína necesitas 30 kilos de coca. O sea, con 30 kilos de coca van a salir 100 miligramos de cocaína. Pero otra vez Cachín, con más razón, ¿por qué El se les va a tema prohibir viene adjudicar? acá. El argumento va en favor de nuestra posición. Cuando tú mezclas, ya, en una persona, es igual que cuando tú te vas inyectando algún medicamento o algún elemento que en el tiempo se hace acumulativo. Es igual cuando pero tomas un es tequila a nivel- seco es a nivel, o dos, es a es nivel fuertísimo, neuronal. te causa mucho daño. Tienes lo siguiente, mi querido Ernesto. Esto cuando estás trabajando, esto ¿cuándo se lo usa? Cuando trabajas, ¿sí? Las personas que trabajan en el campo lo utilizan. ¿Estoy de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en ese grupo, ¿entiendes? Hoy en día, ¿cómo se consume esto? Por ejemplo, esto se consume cuando la gente va a beber. Pero, Tú en Racid, un ratito, esperando. sí. Pero seguimos con la analogía. No. Claro que no puedes tomar whisky cuando estás trabajando. Peor si estás con tus a lo pacientes. que me Racid. voy, No te tomes estoy whisky, lo diciendo vas a hacer mal. cuando esto No no es adjudiques bueno. cuando Ya, estás trabajando cuando no tampoco. es bueno, Pero cuando el no momento debes del hacer. placer, puedes tomar whisky, puedes aculicar, puedes fumar te estás cigarrillos. potenciando, No, hermano. Pero el punto es, ¿se puede o no se puede? Eso, claro. Y la respuesta no puede ser una. No hay no es una respuesta de Genérica. no respondemos de una sola O sea, vez. no te puedes polarizar. Porque en- mira, es lo que decíamos del whisky, es lo mismo, del tabaco ni que se diga. Yo creo que sí. Desde el Renzo, yo punto creo de que sí vista te de puedes la polarizar. salud pública, yo digo no pues, porque no está probado que no tenga cocaína, tampoco está probado que tenga. No, está aprobado. pero está bajo tu aprobado. lógica No, deberíamos está probado prohibir el y whisky. se sabe Pero, cuánto Renzo, tiene. Pero no está probado en qué dosis Tiene, y sobre tiene. qué y sobre qué. Hay una cosa que está totalmente aprobada. tener La tiene. coca, la coca verde, la que viene de los yungas, la concentración de cocaína es menor al 63% que tienen el resto. Pero Racid, salvo los... Es que En estás el- en un en- detalle en de el- tipos de es coca. que te estoy El haciendo concepto en general qué momento me parece puedes importante utilizarla. decir si el La Estado parte tiene que medicinal intervenir la en puedes tu usar. decisión de consumir algo nocivo o no. Claro. Yo creo que no. Yo creo que El el Estado Estado tiene nada que hacer en Yo lo eso. que quisiera Si es quieres, que es lo que tú échale. me estás Si quieres diciendo. whisky, toma que whisky. el detalle... ¿Qué Sería te- entonces lo mismo, mira. hermano. Si quieres, drogate y si no quieres, Exacto. pero Yo ¿qué te quisiera estás que el entrando? Estado Ya me lo te- permita. ya te diría ¿Conoces estación Holanda? equivocada. Yo sabes qué Holanda? quisiera. Sí, conozco Bueno, Holanda, hermano. consumen Es marihuana gratis. y es legal. Es legal. En vez de Estado necesitar de un democrático. experto que me diga que hay 80 tipos de coca, yo quisiera que me venga envasada y me diga, este es el tipo 1 que tiene tal
Debería porcentaje ser de si vas a cocaína. pelear, hermano. Y ojo, ¿Cuál usted es se el puede problema morir si del país? consuma cocaína. El problema del país. Ya veré yo si lo consumo, ¿no? Pero a ver, Sí. Robert, el problema del país es de que sales a defender todos los tipos y no todos los tipos son buenos. Pero yo no estoy, ¿Entiendes? yo los defiendo Hay- aunque sean hay Es malos. que ese no es el punto. No, pues, Es que ese no por es el salud punto. Claro que es pública dañino. tienes que hablar. Es hermano, que salud tienes que pública yo le doy y si lo estás información al tomando como público, un asunto de no una Estado, prohibición. tienes que pública, agarrar y tienes que No deberían tener un consumir estudio una serio. serie de artículos los ciudadanos del mundo. Sí, un Pero ministro lo de hacen. salud, salubrista, te diría no. No hay acuílico, no hay consumo, que se quede en el consumo ritual, etcétera, pero no el acuílico. Eso te diría un ministro a sus cabales desde el punto de vista de la salud pública. Desde el punto de vista de la economía, un economista te diría, sí, está bien. Ahí están los Finalmente, son pues 353 millones de dólares que mueve anualmente en el país. Ahí tenemos dos ¿No económicos. es cierto? Y desde el punto político, un político te diría, depende. Depende de qué voy Depende de los sacar. votos. Y No, en este claro. momento están en eso. Claro, en el depende de, Por eso les de digo, cuánta hay gente una parte se que se beneficia. Pero puede de la- lo que Hay dice el otra Renzo parte, es no se fundamental. Escucha, ¿por qué en Estados Unidos prohíben todo esto? Porque políticamente es incorrecto. Es la Inviable, única claro. razón. Claro. Pero si Los, ellos- los ya americanos están prohibían cultivando. tomar trago porque era políticamente incorrecto hasta cierto año del siglo XX. Pero luego se dieron cuenta de que como Perdían todo plata, el mundo, ¿no? claro, no, y todo el mundo consumía, entonces ya era políticamente correcto, se aprobó y hoy día tienes Johnny Walker, tienes todo tipo de tragos, Y ¿no es también cierto? hay un tema Es que un es- problema político en el fondo. En Sí. Bolivia es permitido porque Estoy es de acuerdo políticamente con que sea- correcto. Pero también tiene que ver con la realidad. Les voy a poner como ejemplo, además que esto tiene que ver con la convención del 61. Saben que nosotros nos hemos salido de la convención del 61. Y mañana estamos esperando El 2009 impugnamos, propusimos modificar el artículo 49 en su inciso 1, 2, etcétera. Eso ya los vamos a implicar con el tiempo. Pero el tema es el siguiente. Pedimos el cambio de la redacción de estos artículos. Necesitamos el apoyo de países o que los países digan que no. Habían dos métodos según la convención. Una, que se convoque una asamblea, otra, que el secretario general lo que haga es comunicar a todos, notificar, y el que estuviera en contra, que escriba eso, su opinión de que está en contra o que está a favor. A favor no era necesario, bastaba con que digan que estaban en contra. Conclusión, hubieron toda una lista de países que dijeron que no, pero con distintas tonalidades. A lo que quiero llegar con esto es el concepto de la realidad. Sí es un tema político, pero es un tema de qué se puede y qué no se puede. Países, por entraríamos en ejemplo, la parte de salud. Estados Unidos, digamos, agarra y dice, estoy en desacuerdo con que se modifique, no, fuera, digamos, ¿no? Egipto fue el primero en decir no, ¿por qué? Porque dijeron, nuestro Código Penal ya contempla una lista de productos que no se pueden cultivar, entre ellos está la hoja de coca, nuestro Código Penal es de anterior a la Convención, es del 60, por ende no aceptamos el cambio. Bien, Francia agarra, es mucho más abierta, dice, estamos dispuestos a abrir el diálogo, pero sin embargo, jurídicamente, la hoja de coca está en la lista, entonces eso, mientras está en la lista, pues no podemos cambiar los artículos anteriores porque contradecirían esto, no. Hay otros países como Costa Rica que agarran y dicen, ya no se basan mucho en temas como lo que está en la lista o no está en la lista, simplemente dicen, por temas de respeto a los pueblos indígenas, sí. Pero hay un tema bien interesante, ves, por ejemplo, la participación de Singapur. Singapur agarra, y ahí sí entro como ustedes en el tema de la prohibición. ¿Cuándo se puede prohibir? Yo no creo en las prohibiciones porque creo que no se pueden cumplir, ¿no? Porque ni Estados Unidos con la prohibición del Estamos de alcohol no acuerdo, podía porque cumplirlo. En ese caso, Sí, sobre todo la prohibirían mafia en Coca-Cola. base a eso, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, la teoría de la realidad no funciona. Solo porque generan ricos, pues, Solo por genera ejemplo. ricos porque los que logran hacer la actividad prohibida. Pero Singapur agarra y dice, nosotros tenemos una política de tolerancia cero. Y ustedes saben de eso. La tolerancia cero implica que las penas son tremendas, les cortan las manos, matan gentes. Es tremendo el tema de la prohibición del tráfico de drogas. Y dicen, como a nosotros nos ha funcionado al 100%, no consideramos que sea necesario doblegarnos y hacer que esto sea un poco más suave para nadie, por ende, no. Pero a lo que voy, lo interesante es que, por la teoría de la realidad, ellos sí consideran que la prohibición es válida porque su prohibición se cumple, porque es tan radical y tan drástica que así se cumple, ¿no? Pero de otro modo yo no creo en las prohibiciones, que quede Vamos claro. al corte y volvemos en unos segundos. Claro, el problema es- Bueno, la última parte del programa, tratando de
no tal vez llegar a un consenso, porque va a ser muy difícil. Hay un par de temas que son importantes discutirlos o tratarlos. Por ejemplo, siempre hablamos del acullico boliviano. Hoy día hemos visto que el acullico ha llegado a Santa Cruz. Renzo nos dice que la mayor parte son los migrantes que vienen de Occidente. Yo coincido con eso, pero creo que el componente de gente natural de Santa Cruz tal vez es más grande del que tú piensas. Lo veo y lo vivo todos los días y me parece que hay mucho camba de cepa que está acullicando hoy en día, boleando, ¿no? Aquí ha trascendido las fronteras, ¿no? Sociedades como la Argentina, por ejemplo, hoy día tienen un consumo muy grande de coca. Todo el norte sobre de todo en el Argentina norte, es ¿no? impresionante. Ese es un tema que lo suelto y... Totalmente carísima, etcétera, ¿no? Yo creo, mire, yo creo para ir cesando, yo creo lo siguiente, yo creo que culturalmente es absolutamente lícito que cualquier cultura, ¿no?, adopte el consumo que culturalmente está aceptado. Así haga mal, Así haga mal, no interesa. no interesa. Si una Porque cultura es quiere un consumir rasgo opio, que cultural, consuma opio. Claro, es un rasgo cultural que por alguna razón existe. No, yo no estoy de Porque acuerdo con eso. es que hay un principio antropológico que es fundamental. Los rasgos culturales que no contribuyen a la cohesión desaparecen. Y si la coca se ha mantenido durante más de 1000 años, entonces es porque alguna función social cumple. Un criterio. ¿Cuál es para mí el punto neural? Transformar el acullico en una política de Estado. Porque eso es un acto colonial. Absolutamente colonial. La colonia, el Estado pre-republicano, toda la colonia. Pero no te están obligando a consumir pero coca. mira, llegaron, la colonia se hizo con la cruz, la espada y la coca. Bueno, ya. ¿No es cierto? Ya. A las poblaciones que había que castigar, se les suprimía la coca. la coca. No llegaban más mulas con coca. Es decir, era un instrumento de dominación colonial. No puede ser que el Estado de Evo Morales, ¿no?, trate de imponer a través de estas movilizaciones en todas las capitales, etcétera, como política de Estado a nivel objetivo y a nivel simbólico, un rasgo cultural que en sociedades como la cruceña, por ejemplo, probablemente no haga parte estructural de su forma de Pero vivir. cuando los alemanes se van a Estados Unidos, en tropel, ¿qué hacen? Toman cerveza. Es decir, eso es normal, parte de la migración es eso. Ahora, si no querías que pero aquí no hubo un aculliquen en Estado Santa Cruz, americano que no, le dijera, no ¿sabes tenían qué?, que venir por los pollas. promocionara, pero no hubo un Estado americano, un gobierno americano que promocionara como si fuese un elemento de identidad y de cohesión No, social. es que hubiera tenido que homogéneo. haber un gobierno es de así. alemanes Yo para que considero promocione. el gobierno de Evo Morales en este momento lo único que desea es tener un impacto de tipo internacional más que interno. Internamente no necesitamos que alguien venga y nos diga no o sí, porque es un asunto, como hablábamos hace un momento. ¿Cómo no va a de reaccionar el gobierno si están tratando de prohibirles masticar coca en Bolivia? Por eso es te decir, digo. están exportando la Ese idea es- del claro, mal, eso es quieren un exabrupto. introducirla No, eso- a la eso mala, está mal, así eso como está hicieron mal. en la época para castigar Eso a está aquellos mal. que ¿Qué están es- haciendo qué lo es lo mismo. único que yo Se están digo? defendiendo en Bolivia, eso es Sí, todo. es una Han defensa. elegido a su presidente para defender ese derecho de masticar Porque coca. así lo han- para que como la los tengamos americanos, clara, para Pero que no, la tengamos pero clara, no lo yo quisiera- transformes en un mecanismo político, no, que viola las identidades culturales de muchos. Este es un Estado multiétnico. Entiendo que es una lucha irónica, Pero no te están irónica, pero no deja obligando de ser, a acullicar. si no. la gente quiere. No. Si introducen pero- en Santa Cruz y hay gente que quiere consumir, Pues que consuma. no le van a prohibir. Ahora, ¿cuál debería ser? Pero Te está simbólicamente cautivando, te está cautivando, ¿Cuál no es te mi están punto de imponiendo. vista y dónde se debería prohibir? Al igual que el cigarrillo, al igual que las bebidas alcohólicas que has tocado hace un momento, debería haber una edad para también evitar esto. ¿Por qué? Porque tiene efectos nocivos en personas menores de 20 años. En Así otras como es palabras- prohibido en otras para los palabras, niños comprarse un regulémoslo. whisky en Nueva York. Exactamente, sí, señor. seguramente. Regulémoslo. Pero Regulemos. prohibiámoslo, prohibición, yo opino que no. La regulación por información. La y de acuerdo regulación a la tiene que información entrar. viene la regulación por O sea, en sentido eso común. estamos totalmente de acuerdo. Pero Tiene la que haber una prohibición regulación no. por su uso terapéutico. Al igual que en eso sí yo tengo una posición clara.
la hoja de coca del Chapare no sirve para uso de consumo humano. Pero en este momento yo creo que es un detalle. Yo creo que como país que se ve Hermano, afectado como por país una es donde más se prohibición, produce en este momento. no, pero como país afectado por una prohibición que la comunidad internacional te quiere meter el dedo en tu cabeza, que no, yo creo que vaya. en este caso sí apoyo el sí a la Cuyico y Bolivia, ojalá que salga Adelante. triunfante Estamos de acuerdo en ese de este sentido. desliz que Pero- hemos tenido con la Convención del Pero ahí 61, tiene, que lo vamos pero a ahí saber tiene mañana. pero el gobierno ahí tiene una pero- obligación después, Y la que regulación. los telespectadores, para que sepan, La que si regulación. pudieran poner debajo las letras, las palabras mismas de la convención del artículo que queremos cambiar, en donde se prohíbe, donde dice, al firmar, ratificar o adherirse a la convención, toda parte, lo ven en pantalla los telespectadores, toda parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios la masticación de la hoja de coca. Queremos que eso se anule. Y especialmente el 49.2e, la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente convención, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41. Esos 25 años, por si acaso, ya se han cumplido el año 2001. Por eso es que se pidió, que el gobierno de Evo Morales pidió, solicitó que se modifique esta convención el año 2009, no se aceptó la modificación. Ante esa negativa nos retiramos de la convención, ahora se pide el reingreso a la convención, pero con la salvedad, una reserva que se llama en derecho internacional, que estas cláusulas no se apliquen para Bolivia. Digo un poco más aún, nosotros tenemos una convención firmada del año 1988 que tiene que ver con los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En esa convención, también en uno de los artículos, en el artículo 14, inciso 2, decimos que evidentemente cada una de las partes adoptaremos medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de plantas como la coca. ¿Tendrán la redacción? No, pero las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica. Nosotros estamos justamente en ese caso. Tenemos la evidencia histórica. Pero es cierto que, nunca cito, pero es además, cierto que en la lista de esa convención no se incluye, porque no se hablan de estupefacientes, sino se habla de temas psicotrópicos y de precursores. Sin embargo, esta redacción da pie a que la redacción la interpretación del artículo del 61 no fuera aplicable la prohibición de los 25 años. Yo creo en ese sentido, apoyando al país, en este sentido quiero que salga bien nuestro reingreso a la convención el día de mañana. Sí, sin embargo, creo que los instrumentos, de unas horas, instrumentos que se han utilizado, yo creo que no son los adecuados, ¿no? Porque la interpretación de estas convenciones debería darse a un ente que pueda ser capaz de dilucidar esto. En cuanto a los tratados y a la interpretación de los tratados, tenemos otra convención del Viena del 69, que esa somos miembros, pero hay una convención que trata de la interpretación de los tratados entre estados y organismos internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas. Ese tratado no somos suscriptores. Eso yo creo que ha sido un error de parte del gobierno. Debíamos ser suscriptores. Ese tratado contempla todo un procedimiento sobre el cual aplicar una controversia como estas y que te lo interprete la comisión. Yo quiero mencionar una cosa de lo que correspondiente, mencionaba ¿no? Renzo. Sí se ha hecho política con la coca, a mí me parece correcto, y te voy a decir una cosa, reivindico la convención del 88. El año 88 se llevó la delegación boliviana, y La Razón en eso miente, porque hay un artículo del domingo en La Razón que señala que la convención del año 1988 periódico fue La Razón liderada, muere. sí, fue liderada por la delegación peruana, y eso no es verdad. Tan no es verdad que el presidente de la convención de Viena sobre estupefacientes fue don Guillermo Pedregal Gutiérrez, Boliviano. canciller boliviano en ese momento. ¿Cierto? Le concedió la comunidad internacional esa presidencia porque Bolivia llevaba un mensaje y una modificación clarísima. Tan importante fue el tema de la discusión de la hoja de coca, porque la convención del 88 no era para la hoja de coca solamente, era para la coca, para la amapola, para todos los psicotrópicos, ¿no? Y estupefacientes. Pero se consideró el tema boliviano centralmente, el canciller boliviano presidió esa convención, y en esa convención la redacción que ustedes han escuchado sobre el tema de lo histórico, de que se respetarán las costumbres que tengan sociedades históricas, fue una redacción hecha por nosotros, por la delegación boliviana. Reivindico aquello porque hoy día el gobierno se olvida de eso. O sea, hace como si esta lucha fuera única y exclusivamente del momento sobre la Convención de Viena, y eso no es verdad. En el 88 hay un avance muy importante. Sin embargo, cuando se hace la solicitud de enmienda de la Convención del 61, el gobierno
menciona la Se Convención sustenta. del 80, se sustenta, Menos entre sus mal. sustentos son esos. Sin embargo, nadie hace caso a eso. ¿Por qué? Porque no se está acudiendo al organismo competente para dilucidar este tipo de cosas. Esto simplemente sirve como un argumento. Entonces, por eso considero que no se ha utilizado el método adecuado mecanismos. para que se haga esto. pero Sin embargo, igual lo apoyo porque creo que es una cuestión de Estado y creo que en eso Más, no estoy más contigo. allá, Sí creo que es una más cuestión allá de Estado, lo que ¿no? pueda plantearse en toda la jurisprudencia internacional que se tiene. ¿A qué yo me refiero con el uso político? Que es sustancialmente diferente al uso político que pudieron haber dado otros gobiernos. ¿A qué? El manejo de la hoja de coca en el gobierno de Evo Morales es un punto central, ¿no es cierto? Claro. Es absolutamente diferenciable de otros gobiernos. Es un Es punto el central. principal punto. Es simbólica Así y pragmáticamente. La posesión del presidente se la hace en Y medio de... exacto, el- con todos los rituales, Lo simbólico ¿no es cierto? llega hasta el punto de la posesión. Este es el uso político de un elemento cultural y yo no estoy de acuerdo con él porque obedece a un diseño estatal etnocentrista, centrado en la cultura aymara. Por eso, a eso me refiero cuando hablo de un uso político. Pero, por ejemplo, la Poner lucha el por la símbolo altura de la también es un hoja tema de coca, andino, pero yo creo que todo no, Bolivia tiene que pero apoyarlo. poner el ¿no? símbolo Sí. de la hoja de coca como un elemento fundamental en la construcción de un Estado aymara centrista, contradictorio al discurso del propio gobierno. Ahora, yo que te es contestaría con pluri. lo siguiente, Renzo. No lo han hecho así los nazistas, lo han hecho así los de Viena. Las Naciones Unidas han generado no, esa reacción. pero la Viena- han convertido a la hoja de coca en el ser de No, una pero nación. del 61 a la fecha pues ha transcurrido mucho de acuerdo, tiempo. pero es esa Y política del este 61. manejo instrumental de la hoja de coca tiene el tiempo que tiene el gobierno. Se maneja instrumentalmente y respetando, ¿no? sus valores culturales, ancestrales y No, respetándolos. pero es una respuesta a esa intromisión de la comunidad internacional que pretende erradicar la coca. No, ahora yo estoy de totalmente acuerdo, Bolivia. yo estoy de acuerdo con que se despenalice en los criterios que has mencionado. Porque también otra cosa es despenalizar la hoja excedentaria. Eso no se puede despenalizar, pues, ¿no es cierto? Por eso ya Ahí sabemos entra la dónde van. reglamentación. El viceministro decía que a Santa Cruz llegan cada año, en septiembre del año pasado, 3 millones de libras. En 1997, el 14% de la producción de coca llegaba a Santa Cruz. Hoy se habla del 65%. Es elevado. Y si te ¿No soy es más cierto? radical, Entonces, tenemos que pensar que es la coca ritual y la coca destinada al... Y estamos No, hablando no, que la no, única que se no puede consume es la ser. de los yungas. Claro, Y yo no no, sé puede ser. cuánto exactamente es la, pero la verdad, superficie. yo creo que pintando en para- blanco y negro, si es que legalizaras todo el tema de las drogas, que yo lo apoyaría, Yo para no para terminar, que la gente mira, drogue, sino yo, para tener Roberto, Todavía para no, que sea- haremos un terminar, corte para y tener luego entramos a información, la ¿no? parte final del programa. Ok. Un corte muy breve. Pero la comunidad internacional aborrece la hoja de coca. La Coca-Cola sigue comprando hojas de coca todos los días del Perú. Entonces hay una muchas contradicción zonas. muy grande en los propios Estados Unidos. Volvemos otra vez al tema, ¿no? O sea, Hay un doble No, y les discurso. voy a hay un decir, doble discurso hay un de di- costumbre. un doble En el discurso tema- que es en el que No tema solo de es Bolivia estupefacientes, consumidor de hojas de coca, el mundo a través de la Coca-Cola, el mundo. No, Tengamos tampoco en es cuenta- así. tengamos ¿La en cuenta Coca-Cola es que- mundial? Claro, pero es que las mundial. cantidades de derivados de la coca en la coca. Pero a ver, quitarle la coca No, pero yo ya no es lo mismo. pero les pongo un Se caso. y convierte no con, exacto, Se nos vamos convierte en todos a la Pepsi. Pero correctamente. dentro de lo que es la Ah. convención del 61 y de la lista de los estupefacientes prohibidos, también está obviamente la marihuana, que es el cannabis. Sí. Signatario de la convención del 61 es los Estados Unidos, que es el primero en decir no al tema de la coca. Y, por ejemplo, en este momento hay el ca- algunos estados están en Estados empezando a Unidos que levantar están para levantando... uso medicinal. No, hay algunos donde ya es legal. Hay 2 estados donde ya es legal la marihuana. Yo ¿no? sabía que era y eso para la parte contravendría... medicinal. ¿Qué estados son esos? Y esos que... Nevada creo que es uno de Nevada creo que es uno de California ellos. me imaginaría, por lo liberal. ¿no? Pero no está pues dentro de la clasificación de estimulante, creo que está dentro de la
clasificación de alucígeno. Sí, pero en cualquier caso... Eso varían las cosas. Pero en cualquier caso prohibido, No, en la prohibido ley, su pero en comercialización. la del 61 entra también, me parece. Pero a ver, El si es problema- alucinógeno, ¿qué? ¿Está bien? No, está mal. Cannabis está en la lista de estupefacientes, en la lista Del 1 del del 61. 61. Sí, pero ¿cómo está? ¿Como, No, no, como estimulante? Estupefaciente. Estupefaciente. Estupefaciente O de sea, la lista directamente como algo que hay que erradicar. No, porque ahí hay una diferencia que hay que notar, ¿no? La coca no es narcótico, como el opio. La coca es estimulante del sistema nervioso central, No, pero- por tanto es más adictivo también. Es más Los adictivo. alucígenos son otra categoría, todos son estupefacientes, pero para hacer las prohibiciones, el efecto sobre el sistema nervioso central es el que cuenta. No, ¿sabes cuál es el problema? El problema radica en lo siguiente, que para sacar los 100 miligramos de cocaína, primero utilizas 30 kilos de coca, pero en medio del proceso le metes acetona, ácido sulfúrico, metes un montón de elementos que lo hacen no solamente más adictivo, sino que hacen altamente nocivo para el ser humano. O sea, los otros componentes químicos para obtener la pureza. Donde la gran mayoría de aquellos que se apoyan en que el cannabis es legal, agarran y dicen, hace servir la hojita, hace secar la hojita, la chopas la hojita, la envuelves y te la fumas, o sea, es natural, ¿me entiendes? O sea, es como que no ha pasado por el ácido sulfúrico, la cal, la acetona, etcétera, etcétera. Pero aún así sigue siendo igualmente nociva. ¿Por qué? Porque la marihuana te produce una adicción psicológica, es una necesidad psicológica. La cocaína tiene un doble efecto, no solamente es una adicción psicológica, sino que es una adicción física, al igual que el cigarrillo o al igual que el alcohol. Te produce una dependencia altamente destructiva. Ahora, ¿dónde radica el tema? Por ejemplo, en el acullico, y ahí es donde partimos, ¿no? ¿Dónde estoy de acuerdo y dónde no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con el uso de la coca que se produce en la zona del Chapare porque es altamente nocivo para el ser humano. Punto. Se acabó en mi posición. La hoja que se produce en los yungas es una hoja que puede ser utilizada. Una persona al día tendría que consumir esto para tener más o menos un grado de adicción. Entonces no tiene. Una mujer, para poder adelgazar, que todas las señoras que nos están viendo en este momento quieren adelgazar, tendría que comer esto al día. Ahora, a mí se me ocurre lo siguiente, Esta ya cantidad, desde el son punto 100 de gramos. vista del derecho, ¿no? Yo creo que Bolivia no tiene ningún derecho de imponer la masticación de la hoja de coca a ningún país del mundo. Claro. Por supuesto que no. Pero recíprocamente el mundo no tiene el derecho de imponernos a nosotros la no masticación. Por supuesto que Para pero sí nada. nos pueden imponer algo, Ernesto, obligarnos a que nosotros regulemos el uso en nuestra comunidad, al igual que el tabaco, al igual que el whisky, al igual. lo que Las se me ocurre que regulaciones- está mal- Un psiquiatra que te dice, ¿estimula el sistema nervioso central? Sí, es adictivo. Van a curarte, suprímalo. Ya está. Pero estamos igual ¿No es que cierto? los- Pero eso pasa con el si alcohol tuviéramos también. un Pero por eso psiquiatra, no va a igual que con si algunos tuviéramos un medicamentos, psiquiatra te Reyes. dirían no, pues, no, pero es que no en un uso terapéutico. Pero yo estoy de Tendría acuerdo no. que el médico te diga que no, pero no que un país no te deje producir. No, por eso es que no hay una Exterior, respuesta, no hay extranjero. una otra vez al respuesta que sea de una, Es una decisión desde una soberana. sola perspectiva. Todas las leyes fallan. 1.5, Pero como nación debería ser 1.5 independiente del para Producto poder decidir. Interno Bruto del año 1900, el 2011, la coca aporta a 1.5 del Producto Interno Bruto, según el informe de Naciones Unidas. Ya. ¿No es cierto? Eso es como transacciones de la hoja de coca, Sí. no cocaína, ¿no? Un economista, ustedes economistas nos dirían, no, pues no le vamos a quitar 1.5% al PIB de un solo brochazo. No, eso no es posible. Sí. Un psiquiatra te dice no. Un psiquiatra te dice no. ¿No es cierto? Pero como un nación- antropólogo te dice sí, porque es un elemento ancestral, es un rasgo cultural, contribuye a la cohesión social y al desarrollo de las culturas. Es decir, no hay una respuesta. Hay una respuesta mediante el lente en que estás viendo Estoy el de problema. acuerdo. Yo quisiera verlo desde Entonces, el punto de vista el del ejercicio de tus libertades. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos todo el derecho de producir y de masticar coca o lo Ahora, que ¿qué ocurre quisiéramos. si vamos al ejercicio democrático? No, porque el Estado en ejercicio en el ejercicio de los derechos individuales, el Estado te tiene que decir, si te hace mal,
lo prohíbo. Ya, ahora yo te digo una cosa. Pero estamos otra vez con el tema pero de así Pero ahí prohibiríamos entras en una la serie de otros regularización. elementos. Ah, claro, Tienes que regularizar. claro. Yo Con considero, formación. tienes que regularizar, porque el momento que tú dices, el Estado ve que hay Ahora, un grupo humano que tiene daño, Pregunta, Rashid. te suprimo. Decimos que vivimos en un país democrático donde el referéndum es parte de esta democracia directa. Los bolivianos nunca hemos votado si queremos o no acuyicar. ¿Valdría una votación en esto o no? No, No, en no. ese caso, Pero no, el derecho estás- tiene un estás- principio, estás pues, lejos, que hermano. mis derechos terminan donde comienzan tus derechos. O sea, Pero yo voy a el adjudicar, derecho a que digamos. la sociedad esté libre de un riesgo, ¿no? Está marcado en ese punto. Si la coca es un riesgo, entonces, desde el punto de vista jurídico, la puedes penalizar. Yo sigo pensando que para terminar, El debate no Tiene ha que terminado, normalizar. aun cuando termines de hablar, porque el debate continúa. Lo que tratamos de hacer aquí es debatir y presentar argumentos y tratar de iluminar en alguna medida a quienes nos acompañan. Y les agradecemos muchísimo que a quienes nos han acompañado estos 60 minutos y obviamente a la presencia de Renzo, porque, por supuesto, una persona con la trayectoria de Renzo aporta mucho. Y gracias a todos, a ustedes dos, y gracias a todo el público que nos ha seguido. Estamos con ustedes, con Golpe de Ideas en 7 días, con un nuevo tema. No lo anunciamos en este momento porque dependemos de la coyuntura. Este es un programa que se basa en los temas que se discuten en los medios de comunicación, en la política y en el mundo. Muchas gracias. Hasta dentro de 7 días. Nos vemos, señora y señor.